Buenas noches, bienvenidos a Desde el Congreso. Como siempre es un gusto tenerlos aquí, que sintonicen el canal del Congreso. Y pues vean ahora esta serie de programas en el que hemos presentado a los diferentes centros de estudio que participan y trabajan y ayudan al trabajo de los diputados aquí en esta Cámara, en San Lázaro. Y en esta ocasión nos sentimos honrados de tener al Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, donde nos acompañan la directora de este Centro de Estudios, Aurora Aguilar, bienvenida. Gracias por la invitación. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y a Vanessa Sánchez, directora de Estudios Sociales de la Posición y Condición de las Mujeres y la Equidad de Género. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Pues primero, ¿por qué no nos platican qué hace el Centro de Estudios? En primerísimo lugar, muy agradecidas de esta oportunidad, siempre es importante. Hay muchísima gente que ve el canal del Congreso, hay muchísima gente que está interesada en saber qué pasa en el Congreso, porque aquí se construyen las leyes para nuestro país, aquí nace el marco jurídico y los centros de estudios tenemos la obligación de generar información suficiente para que los legisladores puedan a su vez transformar esta información en iniciativas que se conviertan en leyes y que vayan cambiando el marco regulatorio y jurídico que nos debe interesar a todos. En nuestro caso, que es el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, y que además estamos muy contentos porque ha evolucionado, me voy a detener un poquito en esto. Antes, nuestro Centro de Estudios solo hablaba de los derechos de la mujer, solo era encaminado a los derechos de la mujer y al empoderamiento de las mujeres, y a alcanzar la igualdad en términos de trato con los varones. Hoy el centro tiene como objetivo que todo lo que hagamos vaya encaminado a que hombres y mujeres nos veamos como iguales, iguales en capacidades, iguales en talentos, iguales en alcances y por supuesto con nuestras muy valiosas diferencias, pero sí en el asunto de oportunidades, que nos veamos como iguales y que todo lo que hagamos vaya encaminado a tener una sociedad más igualitaria, una sociedad de mayor respeto, una sociedad en la que ya no estemos platicando quién es mejor o peor para realizar qué actividad, sino que nos entendamos como iguales y que tomados de la mano, hombres y mujeres, veamos por los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, particularmente por nuestros niños, y de allí construyamos para la paz, en el respeto y con tolerancia. Esto creo que es una de las actividades más nobles de los centros de estudios, de las cosas más bonitas que se hacen desde Cámara de Diputados, y estamos de verdad muy honradas, muy orgullosas de poder poner un granito de arena para que le vaya mejor a la cultura de la paz y del respeto en nuestro país. A ver, para conocer un poquito más qué hace el Centro de Estudios aquí dentro de la Cámara, por ejemplo, varios centros de estudio realizan investigaciones, encuestas, ¿no? Otros dedican más al estudio. Aquí en la parte del Centro de Estudios es mucho por el lado legal, ¿no? Tenemos dos direcciones, una de ellas es de estudio, análisis y difusión jurídica para el logro de la igualdad de género, y la otra dirección que de manera muy destacada lleva la licenciada Vanessa es el área de estudios sociales. Entonces, hacemos estudios tanto en el ámbito jurídico como, por ejemplo, cómo está la legislación a nivel nacional en los diferentes estados para conseguir el objetivo de que nos veamos con igualdad de género. Cómo va la legislación en cada estado de la República comparada con la legislación federal, y si todos los estados estamos caminando y entendiendo la igualdad de género de la misma manera. Te pongo un tema: feminicidios. Feminicidios legalmente se entiende de manera diferente en los diferentes estados de la República. Lo que queremos es caminar a que la legislación de todos los estados sea similar, para que a la hora que tú midas feminicidios, midas sobre un mismo concepto. ¿Nos pueden dar un ejemplo de cómo cuál es la diferencia? O sea, vamos, entre los opuestos, ¿no?
¿Cómo se mide ese feminicidio? ¿Cuál es el concepto diferente entre un estado y el otro? Un ejemplo. No voy a decir los nombres de los estados, pero sí, porque no viene eso mucho al caso. Pero lo que sí te voy a decir es, hay, por ejemplo, algún estado en el que cualquier muerte violenta de mujer está conceptualizado, tipificado como feminicidio. Y hay otros estados en los que se requieren ciertos agravantes a la muerte violenta para que pueda ser catalogado como feminicidio. Entonces, mientras en un estado no se requieren los agravantes para tipificar, en otros estados sí. Y entonces de repente tienes 10 muertes violentas de mujeres y en un estado eso pesa como 10 feminicidios y en otro estado pesa como 2 feminicidios, cuando el hecho es el mismo, pero no se tipifican de manera igual. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, con estudios del área jurídica, decir, así se conceptualiza legalmente un término de un delito que nos puede ir llevando a entendernos mejor conceptualmente. Eso hace el área jurídica. Y solo te puse el caso de feminicidios, pero por supuesto hay muchísimos otros temas. En el caso del área de sociales, que ahora Vanessa profundizará en el tema, lo que hacemos es, independientemente de la parte jurídica, de cómo esté en ley, es cómo está entendido en nuestra sociedad. Por ejemplo, ¿qué es violencia? ¿Qué es violencia de género? ¿Qué es violencia política de género? ¿Qué es democracia paritaria? Y entonces toda esta parte conceptual en nuestra sociedad es el área que atiende Vane y que hacen desde estudios, encuestas, difusión, infografías, dípticos, trípticos, cuadernillos, conferencias. La verdad es que es un centro muy dinámico, tiene muchas actividades, pero especialmente lo que queremos es que todo lo que hagamos se enfoque a que las legisladoras y los legisladores puedan, en este entendido de que como sociedad tenemos que avanzar hacia entendernos como iguales, podamos ir construyendo las leyes que hacia allá nos lleven. Porque una sociedad que se trata igualitariamente y con respeto, normalmente es una sociedad que camina hacia la paz. ¿Cómo ven en el centro de estudios, en la parte social, el tema de igualdad aquí contra otros países? Empezamos por Latinoamérica. ¿Cómo se ve en México? Bueno, el tema es que estamos trabajando muchísimo, como bien lo decía Aurora, en la homologalización, no solamente del tema legal, porque es muy difícil medir dentro de la pluriculturalidad que hay en México estos fenómenos. Entonces, es complicado y nosotros lo vemos en una interpretación social precisamente de estas leyes. Decimos, hace falta puntualizar mayormente los conceptos, trabajar muchísimo con el tema institucional. Sí creo que en México ha dado, a diferencia de muchos países de América Latina, tiene mayores instituciones que salvaguardan y que ayudan a retroalimentar, obviamente, a la parte legislativa y al mismo gobierno para poder avanzar en esa materia. Sin embargo, los estudios actualmente no nos permiten poder medirnos objetivamente para poder lograr los alcances que nosotros pretendemos como país para podernos ver pues obviamente como una nación mucho más igualitaria en términos de derechos para hombres y para mujeres. ¿Cuál es el aspecto o el punto donde se nota mayor desigualdad? ¿En el empleo o en la salud o en la educación? ¿Cuál es el que ustedes ven más marcado? Fíjate que ya hace algunos lustros inclusive, todavía hace 20 años, en las familias mexicanas se decía, entre que estudie un hombre, el hijo, y estudie la hija, que estudie el hijo, porque él va a mantener una familia y a la hija la van a mantener. Ese era todavía un pensamiento de nuestra sociedad de hace apenas unos años. Y que existe todavía en el sur, en parte, ¿no? Todavía existe, pero la verdad es que lo hemos ido cambiando sustantivamente porque los programas sociales han tenido este componente de dar una cuota positiva a la participación de la mujer, por ejemplo, en el tema de educación. Y entonces se incentiva a través del programa social
que sean las niñas las que terminen la escuela. Y hoy por hoy, si bien todavía hay diferencias, la verdad es que en el tema educativo, niñas y niños, particularmente en los primeros niveles, están básicamente al mismo nivel, o sea, en el mismo estado. Se está logrando la igualdad, al menos en los primeros años. Luego se abre una brecha en la educación media superior y en la educación superior, pero con un fenómeno curioso. Cuando ya entran las mujeres a la educación superior, normalmente se gradúan, normalmente terminan, difícilmente dejan Quien su inicia carrera. el proceso lo termina. Normalmente sí, en educación superior. En educación media superior, básicamente es donde de repente se nos echan para atrás y ya no quieren o ya no pueden terminar. En la brecha del empleo sí tenemos que trabajar muchísimo. Ahí todavía a igual trabajo, menos paga, generalizado. Ahí tenemos que trabajar mucho y platicamos ahorita, si quieres, más profundamente sobre el tema de los derechos y el trato que la sociedad le da a los niños de México, que ahí, para que veas, sí traemos una brecha muy importante. Muy bien, bueno, aprovechamos, ¿no? Hacemos una primera pausa desde el Congreso y continuamos aquí. Gracias por continuar aquí en Desde el Congreso. Como le platicamos en el primer bloque, usted lo vio aquí, estamos acompañados por el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género. Y bueno, estamos platicando del empleo, ¿no? Hay niveles, ¿no?, en los que difícilmente se logra que una mujer alcance una dirección, ¿no? Sí. Vamos, una dirección general es todavía más imposible, ¿no? Un CEO, es muy raro que veamos una mujer en esas posiciones aquí en México y en el mundo, ¿no? No más aquí. ¿Cómo estamos en eso? Va mejorando conforme estas mujeres que van logrando terminar su proceso de educación superior y se colocan en algún organismo, en alguna empresa, ¿sí están logrando crecer ahí o no? Sí ha habido avances, negarlo sería injusto. Hay unas generaciones de mujeres que han venido impulsando muchísimo la participación de la mujer en el mercado laboral, no solo con un objetivo de sobrevivencia, porque hay que decirlo, en la cultura tradicional, los varones salen a trabajar para ser exitosos y las mujeres para sobrevivir, y muchas veces solo para sobrevivir y mantener a sus hijos. Pero en esa cultura tradicional luego se olvidaba que la mujer también esperaba, necesitaba, merecía un ascenso por su capacidad. Mira, yo les comparto una experiencia personal. Hace 20 y tantos años, cuando yo entré a trabajar, primero me costó mucho trabajo porque yo tenía 2 hijas, bebecitas, y entonces fui a pedir trabajo a un banco. En los estatutos del banco, en los reglamentos por escrito, decía que no se podía contratar mujeres que estuvieran casadas y o tuvieran hijos, por muy bien preparadas que estuviéramos. Entonces, yo que tenía una especialidad en finanzas, en ese entonces que salí de la escuela, no podía entrar a trabajar a un banco, porque era un principio escrito. Hoy, ni era conocer a la persona o su trayectoria, cero, su capacidad, nada. Cero, ni siquiera, o sea, vaya, ni siquiera haga usted la prueba para entrar. Era una marca. Está casada, bye, ¿no? O si te casabas, tenías que renunciar a tu trabajo, porque estaba en los principios de las empresas y en fin. Hoy sería impensable eso. O en mi primer ascenso, que mi jefe me dijo, y hoy entiendo que no tenía ninguna mala intención, nada más es que así era la cultura. En mi primer ascenso me dijeron, sí te vamos a ascender, pero el diferencial de sueldo se lo vas a dar a tal señor. Y entonces yo decía, ¿por qué? Porque él mantiene una familia. Hombre, yo también. Sí. Y aunque no, yo cobro por mi trabajo, por el puesto, todavía existía mucho eso. Hoy se ha abatido, la verdad, pero hay mucho camino por recorrer. Y te pongo otro ejemplo.
En el área bancaria, de las finanzas en México, yo les digo que es el último de los mohicanos del espacio de los hombres, porque no hay una sola mujer directora general de un banco, por ejemplo, Sí, ¿no? Yo fui la primera presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la primera mujer, y eso fue hace unos años, porque era imposible pensar que una mujer pudiera meterse en temas de, círculo, ¿no? Imagínate, ¿no? De ley de ingresos y de presupuesto y esas cosas. Hoy han habido varias mujeres ya ahí y me da mucho gusto porque ya se hizo normal, pero todavía a mí me tocó que el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México dijeran, oye, felicidades, tú eres la primera mujer. Todavía hay muchos espacios en los que las mujeres estamos entrando como la primera mujer. Claro que hay avances, pero en la parte laboral hay mucho por hacer. La cuota de la paridad de género para las candidaturas va a ayudar muchísimo a que haya más mujeres legisladoras. El siguiente paso tendría que ser que esa paridad vaya también en la designación de los gobiernos en sus gabinetes. Es la única manera de abrir el espacio para que mujeres capaces puedan tener esas oportunidades. Ahora, esto es en caso de las mujeres, ¿no? Sí. Nada más, pero también existe, por ejemplo, con la comunidad LGBTB, ¿no? Entonces, ahí también existe esa parte de discriminación. ¿Ustedes tienen medido también esa parte? ¿Cómo va mejorando esa aceptación? Ahorita que estábamos hablando del tema laboral. Pues fíjate que no tenemos un estudio social como tal, pero ya nos diste una gran idea, Vane. Vamos a tomar esa idea, porque la verdad es que también el tema de las diferentes preferencias sexuales también era un tema tabú en México hasta hace unos años. Y hoy comenzamos a entender que los seres humanos merecemos respeto por el simple hecho de existir y que en nuestra esencia somos iguales y tenemos que tratarnos con respeto y tolerancia. Y eso significa que si yo estoy en desacuerdo con alguien, puedo expresar mi desacuerdo sin pleito, sin violencia, sin alterarme. Eso es tolerancia al final. Tenemos que seguir trabajando en la cultura de la paz. Mientras no hagamos eso, difícilmente nuestro país puede siquiera pensar en vivir de una manera más equilibrada y más justa. A ver, hablábamos en el primer bloque, ¿no?, de tipos de violencia, ¿no?, sí, que existe hacia la mujer. ¿Cuáles son los que tienen identificados y si nos los pueden definir, ¿no? Porque de alguna forma es nuevo para mí en buena parte definiciones de cada tipo, ¿no?, los que mencionaban en el primer bloque. Ajá, sí, claro. Mira, creo que la violencia conocida como la violencia doméstica, ¿no? En primer lugar, creo que esa es en la que está más socializada, en la que hemos trabajado muchísimo porque es efectivamente la que arrastra un tema de cultura y que afecta a nuestras familias. Y la dimensión de la afectación de la violencia doméstica no solamente implica en el tema de la autoestima de la mujer y pues evidentemente arrastra a una sociedad desde el núcleo primario que es la familia, a una cultura en la cual se pone esto como un ejemplo, ¿no? Si nosotros no atacamos de raíz el tema de la violencia doméstica, estamos generando y creando a niños y niñas con la creencia de la normalización de la violencia y estamos replicando a través de acciones, ya sea en el área laboral, ya sea en cualquier área en la cual se desempeñan estos niños, niñas en su círculo de escuela, porque quizás abundo demasiado en el tema, pero a veces… Es interesante, por ejemplo, aquí en violencia doméstica, ¿no?, hay dos cosas importantes, ¿no? El tema en que ya ha empezado a haber en los últimos años una legislación, ¿no?, en todo el país, en todos los estados, donde ya se está castigando esa violencia doméstica, ¿no? Pero sigue mucho en que la persona afectada, ¿no?, la víctima, en que no va y pone sus demandas o vive bajo el miedo de o al final cuando la pone pasa por un proceso donde le va muy mal, ¿no?
Claro, porque existe esta parte de la normalización de la violencia, incluso para la mujer, ¿no? Hasta hace muy poco, bueno, veías que pues era normal el tema te lo recomendaba y te lo decía la comadre, la mamá, el papá, oye, recurría a una mujer golpeada, y dice, ay, hija, pero eso es normal, pasa en todas las familias, y no había ni siquiera en el círculo cercano de la mujer, pues quien respaldara. Evidentemente, al visualizar, sensibilizar a la sociedad respecto a este tema, pues ya hay organismos que ayudan, a la cual pueden recurrir las mujeres. Hay todavía sanciones, pero vamos a lo mismo en el tema de homologar las sanciones, los protocolos, que hay que seguir para que la mujer no termine, el ciclo de poder demandar, y que esta persona que está recurriendo en este delito, pues sí termine con una real sanción, ¿no? En esa parte todavía nos hace mucho camino por recorrer, pero ese es el caso más extremo, más visible, más doloroso de la sociedad mexicana. La ¿Creen que hay doméstica. buenas campañas sobre eso? ¿O hubo un ratito ya ahorita como que se olvidó de hacer ese tipo de campañas que hubo hace unos años y eran más fuertes y ahorita bajaron a lo mejor un poco? Voy a retomar un poquito lo que dices, Gabriel. Mira, claro, la violencia doméstica surge todo. Como dice Vane, ahí abundamos porque es la mata, ¿no? Es la raíz de la formación de un individuo, su familia. Pero tenemos violencia física, por supuesto, que es pues ya los golpes, los moretones, las manos quebradas, los dedos, los brazos. Pero previo a eso, como está el violentómetro del Instituto Politécnico Nacional, que vale mucho la pena, a cualquiera póngale ahí Google, violentómetro, porque es de verdad muy interesante. La violencia comienza como cualquier adicción, es progresiva, siempre es progresiva, y comienza con una palabra, comienza con un gesto, comienza con denigrar al ser que está enfrente, y entonces esto es violencia verbal, es violencia psicológica. Muchísimas mujeres hemos vivido violencia psicológica y ni siquiera lo sabemos. Pero entonces, ¿cuál es el síntoma? Si cuando a ti una persona te habla y te hace sentir mal, te hace sentir menos valiosa, te hace sentir que no puedes, te hace sentir que estás mal en tu toma de decisiones y te hace sentir culpable en vez de hacerte sentir bien, ojo, tenemos problemas. Esa es violencia emocional, psicológica. Y de ahí escala hasta llegar a la violencia física. Hay que atajar la violencia desde el origen. Permítanme hacer un corte y continuamos. Bueno, estábamos platicando, ¿no?, del tema de la violencia psicológica. Tremenda, Gabriel, tremenda, Gabo, porque mira, de verdad que es un fenómeno que está tan arraigado en la sociedad que no nos damos cuenta. Pero quien te grita, quien te trata mal, quien te denigra, está siendo violento. Y hay que identificarlo ahí y cortarlo ahí, desde ahí, porque si lo dejas escalar, no tengan la menor duda, a quien nos está oyendo, si hoy alguien te grita y te falta el respeto y te hace sentir mal y te denigra y te quita tu dinero o abusa de ti sexualmente, etcétera, aunque sea tu pareja, eso va a crecer hasta llegar a violencia física, porque la violencia siempre, siempre crece, siempre es progresiva. Tenemos violencia en el área política, que es donde nosotros nos desarrollamos, por supuesto, está tipificada por primera vez. Hace muy poco tiempo se tipificó ya la violencia política de género, que es, por ejemplo, que un candidato denoste a una contendiente solo por el hecho de ser mujer, o que diga, a ti te tienen que apoyar porque eres mujer y sola no puedes, ¿no? Cuando en política
pues ahora sí que las campañas las hacemos al parejo, hombres y mujeres. También existe eso y es una tipificación muy nueva en nuestro código. ¿Hay algún estudio o alguna información de por qué en ciertas temporadas y en ciertos lugares, ¿no?, del país de pronto empiezan esas epidemias de violencia? Por ejemplo, hace unos años teníamos lo de las muertas de Juárez, ¿no?, muy fuerte. Fue bajando, a lo mejor por lo menos mediáticamente, porque siguieron pasando un poco y disminuyeron, ¿no? Pero ahora vemos que pasa mucho aquí en la colindancia entre la Ciudad de México y el Estado de México, que está muy fuerte esa parte. Y lo vemos igual que en otros estados, a lo mejor no tan denunciado, pero que también ha pasado así. ¿Existe información de por qué surgen como esos eventos y como en masa, de cierta forma? Porque otra vez la violencia escala. Es decir, si hay un evento de violencia de aquí para acá, normalmente va a haber una respuesta de aquí para acá. Y entonces, digo eso amén de las bandas delictivas, y esa es otra cosa, ¿no? Pero digamos, culturalmente, hay siempre un toma y daca en términos de violencia. Y por eso vas focalizando puntos específicos de generación de violencia. Ahora, también porque el gran problema en nuestro país es la impunidad. Porque cuando un delito contra una mujer, un feminicidio, queda sin resolver, o es la propia estructura judicial la que ampara al agresor, pues entonces difícilmente vas a acabar con el fenómeno. Sí se requiere mucha más concientización, pero viene desde abajo, viene desde la niñez, Gabo. ¿Hay algún proyecto legislativo que vaya en este sentido de ya una mujer, ¿no?, que fue víctima de violencia, de alguna agresión, en que en todo el proceso, ya que una vez decidió tomar y poner una demanda, ir a denunciarlo y demás, que su proceso sea más fácil, ¿no? Porque ahorita lo que estamos hablando, digo, hay muchas mujeres que llegan, van a poner la demanda, pero se enfrentan contra más maltrato y más violencia en el momento que están haciendo ese proceso, ¿no? Sí. ¿Existe como alguna legislación, alguna iniciativa que vaya a cambiar esa parte? Mira, empieza a cambiar y por eso es tan importante que todos los estados conozcan y tipifiquen de la misma manera el mismo delito. Hay que recordar que hace unos años se generó y se aprobó jurídicamente un código de procesos, de procedimientos, el Código Penal, de procedimientos penales, ya es general, es decir, la manera en la que se atiende procedimentalmente, que es esto que tú dices, oye, que llegues y que te atiendan de cierta manera, bueno, pues que te atiendan igual en Quintana Roo que en Baja California, ¿verdad? Porque todo es México. Entonces ya tenemos un código general de procedimientos penales que eso va a ayudar. Pero también en cada estado de la República se están tomando decisiones para poner fiscalías especiales de atención de delitos de feminicidios, de violencia de género en general, ¿no? Eso también va a ayudar. Lo que tenemos que buscar son procedimientos más ágiles y generales en el país. Parte de lo que hacemos en el centro es justamente hacer este análisis jurídico en todo el país y proveerles de información a los legisladores para que a su vez ellos vayan modificando las leyes de tal manera que se pueda hacer justicia de una manera expedita y de una manera democrática, ¿no? Atendiendo a todos. Lo que no podemos seguir permitiendo es casos como el que recién tuvimos de una periodista en Nuevo León que fue asesinada por su pareja porque la violencia escaló hasta llegar al asesinato. Otra que tenemos, otro caso muy sonado que fue hace un par de años, de un esposo que al pelear la custodia de los niños con la señora, se divorcian, pelean la custodia y la violencia escala de tal manera que llega un momento en que matan a la señora enfrente de sus hijos y al día siguiente le llaman a la mamá y le dicen, sigues tú. Y que eso no se atienda judicialmente. Cuando hay esos casos es cuando la justicia tiene que intervenir y yo creo que el área de justicia de nuestra nación cada vez está poniendo más atención
pero siempre hay camino por recorrer, ¿eh? Me regreso un poquito a esa parte, ¿no? En la parte donde agarra a una mujer, ubica que es víctima de agresiones, de violencia y demás, y que no va a parar eso, como dice, va creciendo. Y está la gente, ¿no? Igual, como lo comentaba hace rato, que le aconseja, ve, denúncialo, o salte de tu casa, Sí. o hasta toma alguna acción. Pero hay quienes no quieren. O sea, son víctimas del miedo tan fuerte, ¿no? Probablemente que no se atreven a parar esa situación, ¿no? Me ha tocado oír casos, ¿no? de diferentes niveles socioeconómicos, ¿no? Pero, por ejemplo, me tocó uno de una persona que estaba preparada, ¿no? Que tenía educación, que era profesional y demás, que era víctima de agresiones. Se les dijo, deja esto y denúncialo, y decidió no, porque tenía miedo de que la otra persona era poderosa, que le fuera a pasar algo. Entonces, ¿a quién se pueden acercar? Porque ¿no? desafortunadamente todavía no hay garantías, es de lo que hablamos de estos dos casos que te puse de ejemplo. Cuando tú ves que hay un sistema judicial que no le da garantías a la víctima, pues por supuesto que nos da miedo denunciar, por supuesto que nos da miedo y vergüenza además. ¿Cómo voy a salir yo a decir que sufro de violencia? Porque entonces la sociedad agrede a la víctima, porque la sociedad dice, ay, pues qué tontita, ¿no? Ay, ¿cómo te vas a dejar? Y entonces en vez de sentir apoyo de nuestra sociedad, sentimos señalamiento, vergüenza. Cuesta mucho trabajo decir, yo he sido víctima de violencia. Y a veces, como te decía hace un ratito, ni siquiera sabemos que estamos sufriendo de violencia, porque no entendemos que una mala frase, un grito, un insulto, también es una forma de violencia de primeras etapas. La violencia siempre crece, siempre es progresiva y en muchos casos es mortal. Eso es lo que tenemos que detener. Hoy por hoy, buscar que los procedimientos judiciales amparen a las víctimas, que haya más albergues, que se apoye más a las organizaciones de la sociedad civil que ponen estos albergues para víctima, etcétera. Acaban de estar los candidatos ayer o antier, hace unos días, con un grupo de organizaciones de la sociedad civil. Y justamente uno de los temas que creo que deben entrar a debate importante para el siguiente ejercicio gubernamental es cómo se le va a dar el trato a las donaciones que requieren las asociaciones civiles para poder hacer su trabajo. Oye, ¿que hay algunas que usan las donaciones para malversar el dinero? Pues sí, pero eso es como decir que por unas cuantas personas que son delincuentes, pues todos los demás nos cancelen, ¿no? ¿Verdad? No se puede, o sea, lo que se requiere es modificar la ley para que a las asociaciones civiles, especialmente a estas que atienden víctimas, no solo de violencia, de trata y de abuso sexual y de muchos temas otros, que puedan recibir estas donaciones para mantenerse vivas, porque son las que tienen los casos más cercanos y las que no les estorban los procedimientos burocráticos o gubernamentales para tener atención directa a la víctima. Una sociedad civil que participa y que es fuerte es una sociedad civil que crece y es más sana y es mejor. Entonces, ese es un tema. Nosotros lo que nos toca hacer es poner los elementos para nuestros legisladores de estudio, de análisis, para que podamos ir cambiando la realidad. Alguien me dijo, es que en México, Aurora, no respetamos la ley. Y yo les quiero decir, aquí Gabo, mi Vane, y que me han escuchado muchas personas y los que nos están oyendo, claro que cumplimos la ley. A ver, nos pusieron el alcoholímetro, antes todo el mundo agarraba y se iba de una fiesta manejando a su casa, ahora le tenemos miedo al alcoholímetro, porque al torito, ¿verdad? Ahora ya le cumplimos todos. La sal de las mesas, quitaron la sal, todo el mundo dijo que iba a ser imposible, hoy si quieres la sal la pides y ni la extrañas. El cigarro en lugares cerrados, es decir, sí tenemos muchos ejemplos. Antes te parabas en la bocacalle esperando que el semáforo casi le hacías así, ¿verdad? Porque te quedaba arriba. Ahora esperas detrás de las rayas para que pasen los peatones. Es decir, sí hemos ido evolucionando como sociedad, pues tenemos que evolucionar en los temas de igualdad, de respeto, de paz y de atención a las víctimas.
Luego se nos olvida y creemos que los derechos de los delincuentes se deben equiparar a los derechos de las víctimas y de ninguna manera. Permítanme hacer un corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el último bloque desde el Congreso y bueno, estamos en el cambio de legislatura ya en unos pocos meses y qué viene, para el Centro de Estudios, ¿qué valoran que hay que continuar de trabajo legislativo? Yo estoy muy agradecida, Gabo, con Vanessa, con Noli, que no nos pudo acompañar, nuestra otra directora, porque ahora traemos de verdad un impulso grande por un tema que es horizontal a todas las fuerzas políticas, que no tiene color, que son nuestros niños. Nelson Mandela, referente de paz en el mundo, decía que tú puedes conocer el alma de un país por la manera en la que trata a sus niños. Y en México les tenemos muy malas noticias, tratamos muy mal a nuestros niños. 4.5 millones de niños en México cada año son violados, torturados o asesinados, violentados. Son los que no se pueden defender, son los que no hacen marchas, son los que no exigen derechos, son los que no entienden por qué les tocó vivir con un monstruo que se mete a sus camas chiquititos. Tenemos que empezar a cuidar más a nuestros niños. Y en el Centro de Estudios queremos proponerle a la siguiente legislatura que se cambie la ley para hacer efectivos los derechos de los niños y el interés superior de los niños en varios temas. Primero, que vayamos entendiendo como sociedad que ningún adulto debe tener contacto sexual con un menor. Les pongo un dato terrorífico. En México, 636,000 nacimientos, 636,000 nacimientos, es una cifra inmensa, grandota, enorme, de mujeres abajo de 19 años en 2014. Pero de esos 636,000, 8,300 son de mujeres abajo de 14 años. 4 de cada 10 de los papás de esos menores, de esos bebecitos, tienen 20 años o más. Si tú que me estás viendo eres mamá o eres papá, yo te pido que te pongas a pensar en un adulto hecho y derecho tocando a una chiquita de 10, de 9, de 12, de 14. Está mal. Y en un hospital, cuando llega un policontundido de un accidente, un acuchillado, un balaceado, 2 borrachitos que se pelearon y hubo lesiones, el director del hospital tiene la obligación de llamarle al Ministerio Público y que se inicie una averiguación de oficio. Pero si llega una niña a tener un bebé y esa niña tiene 13 años, o 14, o 15, o 10, a nadie se le ocurre pensar que eso es violación, que eso es pederastia. Necesitamos cambiar la ley y que se comience a investigar de oficio y empecemos a proteger a nuestras niñas y a nuestros niños. Hay un caso tremendo en Chihuahua ahorita de una bebecita de poquito más de 1 año y medio que fue violada por su tío. La desgarró por dentro, la destrozó por dentro y en el proceso de investigación descubrieron que a su hermanita de 5 años también la violaba el tío. El señor está prófugo. ¿Por qué? Están averiguando. Eso ya no puede suceder en México. Tiene que hacer mucha prevención, ¿no? Sí, pero y es un tema que a veces no se quiere tocar en prevención por lo que implica, ¿no? Porque cerramos los ojos, porque somos una sociedad a veces bastante hipócrita. Tenemos que abrir los ojos porque esos niños nos están esperando. Tenemos que cambiar la ley para proteger a los niños. Y luego por el lado de derecho familiar, por el lado civil, digamos, también entender que un juicio, por ejemplo, de alimentos se puede llevar hasta 1 año, pero los bebés tienen esta costumbre de comer diario. ¿Quién les va a dar de comer mientras está el juicio? Lo que queremos proponer es que una vez determinada la paternidad,
sea la autoridad del registro civil quien ordene al juez que determine alimentos y convivencia, salvo que la convivencia sea más perjudicial que benéfica, de tal manera que sea el interés superior del menor el que prevalezca y no los pleitos de una pareja, que a veces es como tú me dejaste, no te dejo ver a los hijos, y el otro es como tú no me dejas ver a los hijos, yo no pago pensión. Pero los únicos que sufren son los niños. Entonces el Estado mexicano tiene que entrar a defender a sus niños. Hay muchas áreas para meter ahí Sí. y considerar para corregir esa situación, tratar de mejorarla, ¿no? ¿Ustedes qué actores ven involucrados para poder participar? Y pues, bueno, ahorita tomar esa como invitación, el tema está ahí puesto en la mesa, ¿no? Pues todas las fuerzas, Sí, ¿verdad? todo, mira. Quizás nosotros desde la perspectiva social, lo que trabajamos es en el análisis de la política pública, es decir, por ejemplo, todo esto que se está generando y que se traduce, por ejemplo, en leyes, no necesariamente traduce en un resultado si no tenemos instituciones sólidas que son las que tienen y deben de implementar esto, ¿no? O sea, yo me refiero a que el sector salud, Por supuesto. Sí, y claro. todos esos actores, Porque estamos todas esas hablando partes deben de gobierno. participar ahí, ¿no? Mira, en la estrategia para la Procuración de prevención justicia. del embarazo adolescente hoy, del Gobierno de la República, participan 17 dependencias. Pero la realidad es que según la OCDE, México es el país latinoamericano con el mayor problema de embarazo adolescente de la región. Es decir, no está funcionando. Y no puedes resolver un problema si no primero te das cuenta y aceptas que tu estrategia no funciona. Y no funciona porque le damos el mismo tratamiento a un abuso sexual, a una violación de un menor que el de un adulto. Y por mucho que el delito sea igual, el impacto en las personas no es igual. No podemos pretender como sociedad que nuestros niños no les demos derecho a la identidad, no les demos ni siquiera saber quién es su papá a veces, no les demos derecho a alimentos, a ser protegidos, a tener convivencia familiar, a ser amados, y que dentro de 18 años sean buenos ciudadanos. No, Es imposible, que- porque estás rompiéndole la psique y la emoción, todo su ser integral, lo estás rompiendo desde chiquititos. Entonces lo que requerimos como Estado es entrarle por diferentes ámbitos, no solo por el lado legal, bien dices, por el lado de la prevención de las diferentes dependencias, pero sí requerimos este andamiaje legal, porque si no entendemos como sociedad que son los niños a quienes de verdad tenemos que cuidar, en serio, con procedimientos ágiles, inmediatos, pues entonces difícilmente podemos aspirar a vivir en paz. Hay que abrir como canales de comunicación, ¿no? En el sentido de que un niño, de alguna forma, sabe que algo malo está pasando, Sí, que tenga la facilidad de llegar y podérselo decir a la persona correcta que lo ayude, ¿no? así es. A veces no está dentro de casa la Así persona es. correcta, ¿no? Habría que generar esos canales, ¿no?, de comunicación también, y de forma de también dentro de casa hay alguien que luego a veces como observador, ¿no?, que pueda detectar, ¿no?, en el momento que tienen que tomar acciones para corregir esas situaciones, ¿no?, y denunciarlas o frenarlas o tomar al niño y llevarlo a otro ambiente, ¿no? Absolutamente sí, totalmente de acuerdo, Gabriel. Necesitamos que nuestras instituciones, ya sean las propias escuelas, los maestros, no solo tengamos esas campañas de difusión y de prevención, sino de identificación de la conducta. Un niño que está siendo abusado da señales. Es un niño introvertido, es un niño triste, da señales. Tenemos que empezar a abrir los ojos como sociedad, que nuestros niños no tienen otra forma de sobrevivir que no sea a través de nuestro cuidado, de los adultos. Tenemos que empezar a proteger mucho más a los niños y la verdad es que es una maravilla que de los 5 centros que tiene la Cámara de Diputados, nosotros tengamos el privilegio de poder trabajar estos temas y ponerlos a la orden de las fuerzas políticas para que cambie la ley. Estamos llegando al final del programa, así que, a ver, platícanos
¿dónde los pueden visitar? ¿Dónde pueden conocer más de ustedes? ¿Cómo se pueden poner en contacto? Muchas gracias, de verdad que si entren al sitio de diputados, que es muy sencillo, www.diputados.gov.mx, hay una pestaña de centros de estudio y ahí nos van a encontrar como Centro de Estudio para el Logro de la Igualdad de Género, CELIG. Tenemos nuestra página de Facebook, CELIG México, CELIG todo en mayúsculas y luego México con la M mayúscula, y tenemos un Twitter, CELIG_oficial, también publicamos allí. Les damos nuestro teléfono 5128-5500, extensión 59218. Háblenos y platiquemos de estos temas y ojalá que podamos cerrar fuerza con la sociedad a favor de las mujeres, a favor de los hombres, a favor de los niños de México, a favor de la igualdad y de la paz. ¿Qué información pueden encontrar ahí? Todo lo que hacemos, todos los estudios que tenemos estudios de verdad muy interesantes y difusión sobre temas como violencia, como lo que hemos estado platicando, Gabriel. La verdad es que estamos haciendo un esfuerzo porque nuestras redes y nuestras páginas tengan información que les sirva y que también nos ayude a tener links con otros centros, con otros institutos que también trabajan estos temas. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Vanessa Vane. Sánchez, No, directora de muchas Estudios gracias. Sociales de la Posición y Condición de las Mujeres y la Equidad de Género. Gracias por participar con nosotros. Y Aurora Aguilar, directora general del Centro de Estudios. Gracias. Bienvenidos, muchas gracias. Un programa definitivamente que nos marca, ¿no? Gracias, Gabriel, y gracias a todos los que nos escucharon y nos oyeron y tuvieron esta paciencia por atender estos temas que son de todos. Gracias a ustedes en casa y continúen con la programación del canal del Congreso. Hasta luego.